Ok, bienvenidos. Vamos a seguir con nuestra clase de Historia del Cristianismo. Hoy vamos a ver un periodo muy interesante que es el periodo de la Iglesia medieval, que viene del año 476 cuando cayó la caída de Roma y va hasta el año 1456 con la caída de Constantinopla. ¿De acuerdo? Les recuerdo que se había dividido el reino romano en dos lugares, en la latina y en la griega. La latina, la capital era Roma, la griega era Constantinopla, hoy es conocida como Estambul, ¿de acuerdo? Es la ciudad de Estambul. Entonces estaban los dos grupos religiosos, los católicos, católicos romanos, y estaban los católicos ortodoxos, ¿de acuerdo? Hoy en día se conoce como la Iglesia Católica Ortodoxa de Grecia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar viendo eso y vamos a ver, para entender un poquito más cómo fue el proceso de los papas. No vamos a ver todos los papas porque es mucho, pero primero vamos a ver unos datos que son generales. Uno, para entender esta época, tenemos que tener en cuenta la teología del reino. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de la teología del reino? Que cuando empiezan a tomar el poder los obispos de Roma, empiezan a decir, creo que fue con León, ahora vamos a ver León I, ¿sí? Que él empezó a decir, oh, Dios mío, yo estoy acá tomando el poder y entonces eso es de Dios y vamos a restaurar el reino y ahora sí vamos a ser los que mandamos y Dios va a ser el reino. Miren que hoy se llama la teología del reino las personas que creen que tenemos que tomar el poder político, económico, sociocultural y entregarle el reino a Cristo. ¿De acuerdo? Y eso no está en la Biblia, ¿sí? Pero fíjense que desde aquella época viene. Siempre cuando hay poder, cuando los pastores, los líderes religiosos tienen poder, se distorsiona, ¿sí? O sea, es complejo. ¿Listo? Entonces, se empieza poco a poco medidas coercitivas para ser cristiano, ¿de acuerdo? Entonces ya empiezan poco a poco a decir, tú tienes que ser cristiano, y si no, te matamos. ¿Listo? Entonces, me gusta, como decía el profesor, decía, no se trajeron con amor. La idea del evangelio es atraer a las personas con amor. Pero cuando se obliga, genera un montón de problemas, porque dice, te toca ser cristiano, no quiero, te toca o te matamos, listo, entonces lo soy. Pero no hay una conversión genuina del corazón, y eso trae una serie de problemas muy complejos, muy delicados, que son estos. Vinieron muchas personas pseudo cristianas mezclando tradiciones paganas al cristianismo, ¿de acuerdo? Entonces, una de las consecuencias de obligar a la gente a ser cristiano es que no hay una conversión de corazón. Entonces, ¿qué es lo que hacían en aquella época? Y lo vimos en toda la historia de la humanidad, mezclan sus tradiciones religiosas ateas o paganas, perdón, y las mezclan con el cristianismo, ¿de acuerdo? Entonces, los que adoraban a la diosa Diana, los que adoraban a Zeus, los que adoraban a un montón de dioses, dijo, bueno, ya no adoramos dioses, sino adoramos santos, ¿de acuerdo? Empezaron a mezclarse fechas, festividades paganas con el cristianismo, ¿sí? Es más, un ejemplo actualmente palpable de esto es en México, en la fiesta de los muertos, ¿sí? Allá viste que se visten de calaveras y todo, o sea, supuestamente eso es católico, pero resulta que es una mezcla pagana de los indígenas que adoraban la muerte. Entonces lo mezclaron, pusieron una cruz y ya, listo, ya, y pusieron un santo, pero realmente son las costumbres paganas que están mezcladas con el cristianismo, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que saber y hay que venir. Entonces en aquella época, por estas medidas coercitivas, empezaron a mezclarse estas tendencias religiosas, empezaron a haber un sincretismo en la iglesia, ¿de acuerdo? Ojo, desde el siglo III ya había el bautismo infantil. ¿Se acuerdan que estuvimos viéndolo? Porque morían muchos niños por las enfermedades, entonces es una forma de decir, no, vamos a trabajar, sí hay bautismo, no hay bautismo, hay que salvarlos, el pecado original, todo esto. Desde aquella época viene, entonces se conocía como la teología de la regeneración bautismal, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que el bautismo es un símbolo de lo que hemos creído en el corazón. El bautismo no salva, el bautismo no transforma, el bautismo no hace nada, sencillamente es un símbolo. Vamos a ver que en esta época agarraron los símbolos cristianos y les empezaron a dar mucha importancia convirtiéndolos en sacramentos. Pero son símbolos, el bautismo es un símbolo. Es más, siempre hemos estudiado que el hombre que estaba en la cruz nunca se bautizó y fue salvo. Hay gente que por aquel motivo de pronto no pueden bautizar y son salvos, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sigamos acá. ¿Qué más tenemos aquí? Vea, es lo que les decía, empiezan a convertirse los símbolos cristianos en sacramentos. Entonces, en este punto, se empieza a buscar una salvación por obras. ¿Listo? Cuando uno convierte esos símbolos en algo prioritario, algo que tienes que hacer y si no lo haces, estás en pecado. Entonces, ya estamos haciendo que la salvación sea por obras. ¿De acuerdo? Es que tengo que hacer, que es una de las cosas
que tenemos que tener cuidado en la iglesia cristiana en la actualidad, porque convertimos símbolos y costumbres en algo prioritario y le quitamos la importancia al amor y a la comunión con Dios, ¿de acuerdo? Es tan delicado, ojo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la oración, pero le damos a veces tanta importancia a la oración que es que si tú no oras, todo te va a ir mal. Espera, tienes que orar, te va a ir bien cuando ores, vas a tener comunión con Dios, pues yo no puedo poner la oración por encima del mismo Dios, ¿de acuerdo? Entonces volvemos cosas, por ejemplo, como el ayuno, que es muy normal, no tienes que ayunar 40 días, 40 noches para que Dios haga un milagro, no. Tenemos que entender que primero está Dios y nuestra relación con Él, ¿de acuerdo? Entonces, en aquella época, la salvación se vuelve por obras. Y ustedes ven, van a ver que el cristiano es salvo por obras hoy en día también. Ora, diezma, ayuna, así de todas las iglesias, entonces sí es salvo. Y creen que por eso ponen eso para hacer salvación. ¿Listo? Sigamos acá. Se va fortaleciendo el papado empieza a agarrar fuerza, vamos a verlo más adelante, por estos sacramentos empiezan a agarrar fuerza a un punto que tienen dominio sobre el cielo y la tierra, ¿de acuerdo? Según lo que ellos estaban enseñando, vamos a ver más adelante esto, ¿de acuerdo? ¿Listo? Los pueblos germánicos están dispuestos a hacerse cristianos en esta época, lo estuvimos viendo la vez pasada, en el siglo X al siglo XII se convierten los pueblos normandos, ¿sí? Del siglo XIII al siglo XV se convierten en los pueblos eslavos, ¿de acuerdo? Entonces, del siglo VIII, en el siglo VIII el Islam amenaza el papado y a Europa, ¿listo? Entonces son cosas que son importantes para que entendamos la contextualización de lo que vamos a estar estudiando, cómo se va dando. Este es un tema muy lindo, muy apasionante, pero tiene mucha información, ¿de acuerdo? Entonces, les dije que para estudiarlo vamos a ver la historia del papado, ¿ok? Entonces vamos a ver, según la Iglesia Católica, han existido 263 papas desde Pedro a la actualidad. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica. Acuérdense que el papado es exclusivamente de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Nosotros no consideramos que hay papa. Es más, yo pienso que Dios nunca permite que tengamos hasta ni un representante de la Iglesia Cristiana Evangélica, porque cuando hay mucho poder, corrompe, ¿sí? Y cuando el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces es muy complicado. Fíjense que nunca, y a veces hasta buscar representantes, no, debemos tener varios. O sea, siempre peleamos por uno y siempre hay peleas en las reuniones pastorales y en las reuniones siempre hay peleas por ver quién es el que se queda primero. Una tontería. Pero entonces la Iglesia Católica dice que han existido 263 papas hasta la actualidad, 78 han sido canonizados, 37 son considerados antipapas, que eso lo vamos a ver. Es más, si ustedes empiezan a estudiar por su lado, van a ver que en algunos datos no aparecen estos papas. Por ejemplo, en el diccionario de Larousse, los papas antipapas desaparecen. Entonces están de un papa y no está el que sigue, sino, por ejemplo, está Pío VIII y tienen que pasar a Pío IX, no, pasa Pío X. Esos papas no los cuentan porque son antipapas y son una vaina bastante compleja. Pero hoy vamos a ver algunos de los casos. También dice que los primeros obispos de Roma, bueno, fueron Linio, Cleto, Clemente. Pónganle cuidado a algo. La Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, también dijo que estuvo por allá pastoreando en Roma. Bueno, son cosas que están erradas. ¿Listo? Si vemos los primeros obispos de Roma, o sea, los primeros pastores, que fueron Linio, Cleto, Clemente, ellos nunca dijeron que eran obispos de obispos, que estaban en control de todo. Ellos sencillamente cumplían su función y para de contar. ¿Sí? Entonces, en esta parte cada uno era haciendo su cosa, haciendo su trabajo. Del año 100 al 154 hubo 6 obispos. Ojo, no vamos a ver todos, no vamos a ver todos los papas porque nos demoraríamos un montón. Sí, vamos a ver los casos así curiosos y interesantes. En el año 156 el obispo Aniceto, pónganle cuidado, le escribe a Policarpo, obispo de Esmirna, para cambiar la fecha de la celebración de la Semana Santa. ¿De acuerdo? Ese es el primer caso donde ya se empieza a ver la influencia romana que quería tener sobre todo la cristiandad, sobre todo los ministros que había en aquella época. Entonces Aniceto hace esto. Y Policarpo le dijo, mira, métete en tus asuntos, no molestes. ¿Sí? ¿Cómo vamos a cambiar eso? ¿Cómo te ocurre? ¿Sí? Eso no métete en tus asuntos, pastorea en Roma, que es tu trabajo, es pastorear en Roma. Yo estoy acá pastoreando en Esmirna. Acuérdense que Policarpo es uno de los padres de la iglesia cristiana, ¿de acuerdo? El tipo fue íntegro, fue muy chévere, bueno, seguramente tuvo sus errores, pero fue un hombre que hizo muy buenas cosas. ¿Listo? Del año 168 al 190 hay 2 obispos que son Sotero y Eleuterio. Tampoco estaban diciendo, nosotros conocemos a alguien Eleuterio, sí, que ya sabemos de dónde viene ese nombre tan complicado.
Ellos tampoco venían diciendo, no, nosotros somos los principales, nosotros venimos de la línea de Pedro, nosotros necesitamos el papado de la... Ellos no le dan énfasis a eso. Acuérdense que nosotros estuvimos estudiando que ellos, la iglesia cristiana tuvo que hablar de la ¿cómo es que se llama? La secuencia apostólica, el legado apostólico, por causa de los gnósticos, que estaban diciendo que ellos eran los descendientes directos, nombrados por Pedro. Entonces ellos tuvieron que decir, un momentico, no, hay una genealogía, hay una lista, fulano nombra a Sutano, Sutano a Perencejo, Perencejo a Pepito. Entonces ellos tuvieron que hacerlo, pero no era porque querían demostrar el poder y que ellos sí eran los dignos representantes, sino era por causa de las herejías y de los gnósticos que estaban trabajando en esto. ¿De acuerdo? Del año 202 al 218 estuvo Seferino y Víctor I. ¿Listo? Miren, acá ya viene, ya empezamos a ver, no sé si es de pronto por la influencia romana del gobierno, que ellos empiezan a querer tomar esa hegemonía y ese poder político y espiritual, ¿de acuerdo? Pero entonces ya en Calixto I fue el primero en pedir la primicia apostólica, ¿de acuerdo? Entonces Calixto I, obispo en Roma, dijo, no, yo soy el legado directo de Pedro, ¿de acuerdo? Entonces Tertuliano lo citó y lo llamó usurpador y le dijo, tú no eres obispo de obispos, ¿sí? Tertuliano es otro padre de la iglesia cristiana. Dijo, no, digo, espérate, estas cosas están mal. Entonces fíjense que hasta este momento no se había logrado eso. Del año 223 al 314 hubo 15 obispos y cada vez presionaban más y más por el control, ¿de acuerdo? Van presionando. Sigamos acá. En el año 314, Silvestre I era el obispo cuando Constantino oficializó el cristianismo, ¿de acuerdo? Entonces en aquella época era el que estaba, acuérdense que Constantino oficializa el cristianismo y entonces se hacen ese amnistía con los cristianos, cada uno vuelve, yo les conté que volvían sin ojos, tuertos, mancos, cojos, porque les habían amputado partes de sus miembros, les habían sacado partes de sus miembros, entonces vienen acá Silvestre I, el que estaba ahí trabajando. Miren, pasa algo curioso. En el año 343 está el concilio de Sárdica, el obispo en Roma era Julio I, y se reconoce en este concilio la autoridad sobre toda la iglesia por parte del obispo de Roma. ¿Listo? Entonces ya dicen, listo, no, nosotros sí mandamos, pero hubo algo curioso. Ninguno de los obispos de Oriente asistieron. O sea, de la iglesia que se volvió después ortodoxa. O sea, siempre hacen lo mismo, no vamos a hacer una reunión para tomar decisiones importantes, no invitamos a los que nos puedan hacer la contraparte y todos los que estamos acá decimos que sí. Entonces es como decir, vamos a cerrar la iglesia en la costa, entonces llamamos a todos los del interior, pero ninguno de la costa, y decimos, ¿están todos de acuerdo que la cerramos? Sí, y los de la costa no pueden decir nada. Eso siempre pasa, ha pasado desde aquella, se me fue, ha pasado siempre desde esto. Entonces, fíjense que los obispos de Oriente no reconocieron estas decisiones que tomaron acá. Dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo. ¿Listo? En el año 440, León I fue el primer papa. Nosotros estuvimos viendo que él hizo cosas interesantes, que él tuvo que tomar el control de Roma, él tuvo que tomar el control militar, él le pagaba a los militares, él tuvo que ir a hablar con Atila, el rey de los hunos, ¿se acuerdan? Y él hizo un pacto con Atila, o sea, hizo cosas buenas. También dijimos que él en uno de sus escritos decía, yo no sé si soy pastor, si soy rey, si soy alcalde, qué caramba soy. Entonces pareciera que uno diga, no, el tipo fue bueno. Pero miren también lo que él dijo. Él empezó a decir, cualquiera que se resista a mi autoridad está en camino seguro al infierno. O sea, fíjense que también empezó a hacer le afectó el poder. ¿De acuerdo? Eso es complejo. Complejo. También abogó por la pena de muerte para los herejes, que eso es algo complicadísimo. Acuérdense que estamos viendo que en esta época empezaron ya a decirle, bueno, tienes que ser cristiano. Y si no eres cristiano, yuca. ¿Sí? Entonces, León I, que es considerado el primer papa, ¿sí? Entonces abogó por la pena de muerte. Entonces ya es complejo porque ya dices, no eres cristiano o estás yendo en contra de lo que nosotros enseñamos, hereje, muerte. ¿Sí? Y eso es muy complejo. ¿Listo? Sigamos acá. Miren, llegamos al año 476, caída del Imperio Romano por Odoacro, que sacó a Rómulo Augusto. Odoacro era un general, si no estoy mal, germánico, ¿sí? Y él sacó a Augusto, a Rómulo Augusto lo sacó del poder. Una cosa de Odoacro es que él no se volvió emperador ni rey,
Él sencillamente lo sacó y reconoció al emperador en Constantinopla como el emperador de toda esta parte, ¿sí? El emperador bizantino. ¿Listo? Entonces, acá es donde ya empezamos el periodo que estamos estudiando hoy, que es la época medieval. ¿Listo? Entonces estamos haciendo como un preámbulo hasta llegar aquí. Sigamos. Entonces, del año 461 al 590 existieron 18 papas. ¿Listo? O obispos. ¿Listo? ¿Ok? No, sí, a ver, lo que pasa es que cuando vimos que la palabra católico, la palabra católico quiere decir el fin de todo, la consumación de todo. O sea, católico no es... Sí, desde ese punto de vista somos católicos. O sea, católico es el fin de todo, el que tiene la verdad. Desde Hechos hasta un tiempo vinimos siendo cristianos. No. No, espera, es que católico es un término que tuvieron que decir por causa de las herejías, ¿sí? Entonces ellos empezaron a darlo, pero en sí el término católico no está mal usado. El problema es que si decimos que somos católicos, la gente va a creer que somos católicos, apostólicos y romanos, ¿sí? Que ese es otro problema. Entonces nosotros no decimos que somos católicos porque la gente no entiende. Exacto. Es más, uno dice católico y hace, todo es malo lo católico. No, en aquella época vimos que los primeros decíamos, este es el credo católico, porque están diciendo es el que junta todo y el que da la verdad, y nosotros tenemos eso. Entonces, ¿qué es lo que sigue pasando acá después de esa caída? Entonces, bueno, en el año 950 llega Gregorio I, estuvo 14 años en el papado, ¿cómo? 590, perdón, gracias. Gregorio I fue un buen papa. Ojo, fue uno de los mejores, ¿sí? Entonces, echó a los obispos corruptos, ya había bastante corrupción. Prohibió la simonía. ¿Qué es la simonía? ¿Se acuerdan del mago Simón, el mago? Que cuando los apóstoles estaban colocando la mano sobre la gente y recibían el Espíritu Santo, le dijo, yo les pago y ustedes me dan eso. Eso se conoce como simonía. Pagar para recibir beneficios espirituales o pagar para recibir bendiciones espirituales. Eso es lo que iba a decir. Hoy en día hay simonía. Pacta. Trae tu diezmo y tu ofrenda y así recibirás tu bendición. Eso se llama simonía. Todos tenemos que ofrendar, todos tenemos que diezmar, pero no buscando un beneficio. Nuestro fin es ese. No, exacto, no. Dios te va a bendecir por diezmar, te va a bendecir por ofrendar, pero tu fin no es buscar la bendición. Es una consecuencia de la obediencia y del amor a Dios. Entonces, eso se llama simonía, ¿de acuerdo? Entonces, él la prohibió. Ya la gente estaba empezando a pedir beneficios por milagros, por oraciones. Rehusó llamarse obispo universal. Dijo, no, a mí no me vengan con esa vaina. Yo soy obispo, soy pastor, para que entiendan. A mí no me vengan a decir que el apóstol, porque es que algunos, si no uno dice, ay, hermano, ¿cómo está? Apóstol, o siervo, yo no me friegue. ¿Sí? Es más, mi esposo y yo tenemos algo que nos encanta. Cuando vamos a una iglesia, nos sentamos atrás y no decimos, y a veces voy invitado a predicar, ni siquiera digo que soy el invitado, sino me siento como si fuera una ovejita más, y a veces me tratan bien, y a veces me tratan mal los sugieres, lo van echando a uno y corriendo. Cuando se dan cuenta que uno es pastor, es chistoso porque, ay, siéntese acá, no, yo estoy bien acá atrás, nosotros sentarnos atrás, ¿listo? Pero hay gente que quiere tener la preeminencia. Dios nos guarde, nunca nos hagan sentar en esos púlpitos que tienen las sillas acá para los pastores, me parece tan horrible eso. Uno se pone allá con el pueblo, somos parte del pueblo, ¿listo? Ayudaba a los pobres. Estamos de pueblo. Olemos a oveja. El pastor tiene que oler a oveja. Ayudaba a los pobres. O sea, fue un buen obispo, un buen papa, pero estamos tomándolo ya. ¿Sí? Años 604 al 682 hubo 15 obispos, 15 papas. Ya vamos a empezar a decir papas de aquí en adelante. ¿De acuerdo? Vamos a decir. ¿Que ustedes saben qué quiere decir la palabra papa? Es en italiano papá. Entonces empezaron a decir, porque no es papa, es el papa. ¿Sí? Entonces papa quiere decir papá. Entonces, porque le decían, es el papá de la iglesia, es el papá de todos, es como el papá espiritual, que es un complique. No, papa quiere decir padre. Papá. Padre. Bueno, ese ya nos metemos en lo que quiere decir padre. Pero entonces fíjense que es muy complicado porque aún la Biblia dice que nadie llames padre, solo a Dios. ¿Sí? Ok. El origen de todo. Listo. Miren. Acá ya empieza a haber problemas entre los obispos. En el año 683 el Papa León II llamó hereje a su antecesor Osorio I. Entonces ya empiezan a decir, no, usted está mal, no, que está bien, no, que lo que dijo era falso. Empezó a haber problemas entre ellos. Por eso la iglesia se debe manejar por un concilio.
cuando hay problemas de herejía y de cosas, debe haber un concilio, o sea, se ve como hubo el concilio de Jerusalén en el año 70, todos estos concilios que hubieron, uno debe sentarse y entre varias personas tienen que decir, yo no puedo llegar y pararme y decir, no, ellos está mal, ¿por qué? Porque yo soy el papa, o porque yo soy el presidente. No, entre todos tienen que llegar y decir, no, espera, hay un problema, o sí, o no, o dejémoslo quietito, no lo tenemos claridad, dejémoslo así. Pero ya empiezan a haber esta clase de problemas. Sigamos acá. Año 684 al 752, 12 papas. Acá llega algo que hay importante, en los años 711 España es invadida por los árabes, ¿de acuerdo? Entonces España pierde protagonismo en este periodo, ¿de acuerdo? Él vuelve a tener protagonismo más adelante, con los reyes de España y todo esto, pero en toda esta época fueron del 700 como al 1400 que los árabes dominaron España, gran parte de España, por eso es que nosotros tenemos tantas palabras árabes y costumbres. No, Asia. Acuérdense que está toda la parte de Asia, las iglesias de Apocalipsis, acuérdense de eso, la iglesia Esmirna, Tiatira, Éfeso, eso es todo Asia, eso es hoy en día Turquía, ¿sí? Después, a lo último fue llegando hacia España, Roma, se predicó porque hubo apóstoles que fueron a predicar a España, ¿sí? Pero está en toda esta parte, ¿sí? Acuérdense que pues era el Imperio Romano, pero siempre empezamos por Asia y nos vamos dirigiendo hacia allá. ¿Listo? ¿Cómo? No, pero eso es otra época, estamos hablando al principio, Sí, no, y después Europa, en esta época ya Europa empieza a ser evangelizada, dice que estamos hablando de los germanos, que esos son los visigodos, que eso lo vimos la vez pasada y vamos a estar trabajando. Entonces, todo eso ya Europa empieza a ser evangelizada en esta época. ¿Listo? Entonces en el año 752 llega Esteban, el Papa Esteban tiene algo curioso, Esteban va donde el rey Pipino, y Pipino va a pedirle ayuda, él va a pedirle ayuda al rey Pipino, porque estaba siendo dominado por los lombardos, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí se ve en el mapa, la parte naranja era la parte azul era la parte manejada por los lombardos, la parte naranja era por la parte de los de Constantinopla, o sea, lo que tenía más como el dominio religioso. Entonces, el Papa Esteban va donde el rey Pipino y le pide ayuda. Entonces, Pipino llega y conquista ciertas partes de Italia y se las da al Papa. Hace un acuerdo político, ¿de acuerdo? Es muchos acuerdos políticos. Entonces, se le entrega al Papa y le dice, no, es como si se lo hubiera regalado, pero era para hacer un acuerdo. Dice, tú tienes dominio sobre todas estas regiones, entonces volvió a conquistar de los lombardos, ¿sí? Entonces se lo entrega al Papa Esteban y empieza a tener más poder el papado. ¿Listo? Entonces todas esas cosas se van dando. En el año 757 al 795, 3 papas más. Después viene en el año 795 llega León III, ¿sí? León III sube al poder, sube al papado, y en el año 799 hacen un atentado contra él, lo hieren, él tiene que salir corriendo y lo deponen. Dice, no, él no es el papa y colocan otro papa. Entonces, ¿qué hace León III? Se va donde el rey Carlomagno, ¿sí? Carlomagno, saben que era Franco, ¿sí? Entonces le dice, hazme el favor, ayúdame. Y Carlomagno le dice, listo, te ayudo. Entonces, otro acuerdo político, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el año 800, Carlomagno vuelve y lo apoya y vuelve y coloca a León III en el papado. Y en el año 800, el 25 de diciembre del año 800, Carlomagno estaba celebrando la Navidad en Roma y León III lo nombra emperador de Roma. Él era ya rey en sus regiones, pero dice, no, tú eres el emperador romano, y hace toda la pompa. ¿Por qué? Habían hecho un acuerdo político. Listo, yo te apoyo, tú me apoyas. ¿Sí? Tú me nombras acá emperador y vamos a hacer esto. A partir de ese momento, el Papa corona a los reyes, empieza a coronar a los reyes el Papa, y pasa algo curioso que se conoce como la unión de estos dos, del Estado y la religión, se conoce como el cesaropapismo. ¿Listo? Entonces empiezan a manejar, ¿cómo se llama? Cesaropapismo. Recordando al César y al Papa, se unen. Eso también da lugar al Sacro Imperio Romano. ¿Sí? El Sacro Imperio Romano tiene dos partes, esta primera, y después viene el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? El Papa mandaba y tenía mucho poder y el rey iba ligado a él y iban ligados en poder. Entonces se llama el cesaropapismo. ¿Listo? En esta época el bautismo y la asistencia a la iglesia se vuelven obligatorias. Entonces tenías que ser cristiano sí o sí.
¿listo? O católico, como quieras decirlo, cristiano. Tenías que ser cristiano sí o sí. Entonces, todo esto degenera en lo que dijimos al principio, en esas mezclas de religiones, ¿de acuerdo? Entonces, la iglesia tenía poder de excomulgar. Sí, complicado, dice, no, tú te vas al infierno, tú al cielo, tú al infierno, o sea, y todavía lo hace, entonces tiene el poder de excomulgar, el único que puede hacer eso es Dios en su relación con Dios, de acuerdo, cada uno personal. Entonces, la iglesia empieza a gobernar en todos los aspectos de la vida. Es más, no sé si lo toquemos acá más adelante, porque los sacramentos fueron dados, a ver si es el que sigue, a ver si es el que sigue. No, a un momento, a ver. Listo. La iglesia empieza a manejar todo. Vimos que ellos empezaron a darle énfasis a los sacramentos, ¿sí? Entonces el sacramento, empiezan a hacer el sacramento de la comunión. Y en el sacramento de la comunión, ¿qué es lo que dicen? Lo tocamos más adelante, pero lo voy a decir de una vez. Agarran y dicen que el sacerdote puede convertir otra vez en su oración y en su homilía, convertir el vino en sangre y el pan en cuerpo. Ustedes saben que si al sacerdote se le cae al piso, no puede, no sé ahora, no puede agarrarlo con las manos, sino tiene que agacharse y con la boca agarrar la hostia, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Ahí le dan al sacerdote la autoridad de volver a sacrificar a Cristo todas las veces que hace la Eucaristía. Entonces, ¿qué es lo que le están dando? Poder sobre el pecado. Entonces, la iglesia empieza a manejar. Entonces la gente dice miércoles, además de la parte económica, si no me cuido, me mandan al infierno. Entonces, fíjense el poder que empezó a tomar el obispado, ¿sí? Era un poder opresivo complicadísimo. Acuérdense que esta época se llama el oscurantismo, la época medieval se conoce como el oscurantismo, ¿sí? Fue muy complejo, ¿listo? Ojo, la iglesia nunca pudo manejar a la iglesia griega ortodoxa, ellos siempre tuvieron problemas, vamos a ver cuándo se separan totalmente. En el año, de los años 818 al 858 hay 8 papas. En el año 858 llega Nicolás I, fue el primero en usar corona, ¿de acuerdo? Este mostró un documento falso de Constantino llamado La Donación de Constantino, donde entregaba todas las provincias occidentales al Papa, y era falso. O sea, después se descubrió, ¿qué problema? Claro, poder. Por eso la Biblia dice que el reino debe comercializar con caballos con Egipto. ¿Se acuerdan que dice eso? Ni no debe tener muchas posiciones ni mucha plata. O sea, los líderes espirituales no pueden tener mucha plata. Se daña el corazón. Sí, eso es complejo, eso es muy complejo. ¿De acuerdo? Entonces sigamos acá. En el año 861 fue el último concilio ecuménico, el de Constantinopla. El tema principal fue condenar y deponer al patriarca de Constantinopla, Focio. ¿Sí? Entonces el tema era, ¿por qué creen que querían sacarlo? Para tener poder. En Constantinopla había iglesias ortodoxas y iglesias latinas, ¿de acuerdo? Entonces, griegas y latinas, había que tener cuidado con eso. Entonces, claro, dijeron que sí, después Focio dijo que no, bueno, eso se llamaba el zafarrancho, como dice uno. Esta ruptura, o sea, a partir del 839 ya empiezan a tener esos problemas más de frente porque dice, oye, ¿cómo así que me deponen? No estoy de acuerdo, entonces empieza a haber divisiones y problemas. Esta ruptura se consume en el año 1054 cuando el Papa León IX excomulga al patriarca Miguel I Cerulario, porque no aceptaba el dominio sobre toda la iglesia, del papado latino, o sea, del papado romano. Entonces, en esta época ya se rompen relaciones totalmente. Sí, ya dicen, no, ustedes para allá, nosotros para acá, y chao. Es más, cerraron las iglesias latinas en Constantinopla, las cerraron, no dejaron. Listo, acá no hay ningún católico romano, ¿sí? Solo los católicos ortodoxos. Entonces, en esta época se rompe esta sí es una imagen del Papa León VIII. ¿Listo? Listo. Ahora viene algo que se conoce como el periodo negro del papado. Va del año 857 a 1050, ¿sí? Dicen los historiadores, lo conocen como la medianoche de la edad oscura, ¿sí? O sea, esta época es complicado. Vamos a ver por qué. Año 904, Sergio III. Sergio III, con una señora llamada Marosia, llenó de hijos bastardos la silla papal, ¿sí? Es más, esta mujer tenía mucho dominio, van a ver que la hija también fue senadora, fue dominio político, entonces ponían a sus amantes, tú a dedo y tú te acuestas conmigo, tú eres el papa, tú eres acá, ellos manejaban, esta época se conoce como pornocracia, porque la consideran como una prostituta, o sea, como una matrona, pero una mujer que tenía muchos amantes, muy dada al amor, ¿sí? Entonces se conoce como la pornocracia, por eso es que se habla del periodo más negro del papado. Miren lo que pasa acá.
Teodora, que era la hija de Maroisa, que fue senadora, y sus familias influyeron en la designación de varios papas. Entonces, de ahí miren todos los papas que colocaron estas familias. ¿Sí? Juan X, León VI, Esteban VII, Juan XI, León VII, Esteban VII, Marino II, Agapito II, o sea, todos estos fueron nombrados por ellos. Entonces, este periodo que se llama como pornocracia. ¿Listo? De ahí para adelante, imagínense todo lo que hacían, ¿no? Miren, año 555, Juan XII, nieto de Marusia, conocido como el Papa Fornicario. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo esto? Era culpado de violar vírgenes y viudas, convirtió el palacio papal en un prostíbulo, asesinado por el esposo de una de sus amantes. ¿Sí? Entonces, hay dos historias. Una que fue asesinado por la esposa de un martillazo en la cabeza. La otra fue que estaba teniendo relaciones sexuales y le dio una apoplejía. ¿Cómo se dice? Apoplejía. ¿Sí? Son las dos versiones. Ninguna de las dos me parece buena. Un derrame cerebral. Pácate. Sí, ya, hasta ahí llegó. O sea, ninguna de las dos. O sea, en las dos, el cuento es que tenía sexo. Ojo. Por causa de algunas decisiones que tomaron ahora, vamos a ver cuáles son las decisiones, la corrupción se ve mucho más grande en la iglesia católica que en la iglesia cristiana, porque nosotros tenemos pastores homosexuales, pastores de violadores, pastores asesinos, pero no es un porcentaje tan grande. Por las decisiones que tomaron en este lado, se ve todos los problemas que han generado. Eso lo vamos a ver más adelante. Y es más, el celibato lo ponen ahora por causa de todo esto que estaba pasando. O sea, trataron de decir, no hermano, espere, vamos a hacer el celibato porque estamos mal. Pero esa no es la solución. Empeoró. No, la Biblia dice que el cristiano que esté quemando es mejor que se case antes que se queme, o sea, si no puede aguantar. Que a pocos es dado el celibato, dice, a pocos. Año 864, Bonifacio VII asesinó a Juan, 14, sí, para tomar el poder. O sea, ya miren cómo manejaban el papado. Supuestamente los líderes religiosos. En el año 1012, Benedicto VIII compró el papado, o sea, y lo compró con plata que había ganado por soborno. O sea, un negocio. Eso parecían más políticos que cristianos. Ustedes ven todos los problemas que tenemos ahora con esto de Odebrecht y lo que está saliendo en el problema con todos estos magistrados y eso. Nosotros sabemos que eso es así. Nosotros tuvimos un familiar que era magistrado y decía, la corrupción que hay es altísima. Acá no gana el que tiene la verdad, sino el que tiene más plata. Así de sencilla la ley acá en Colombia. Obviamente nosotros tenemos a Dios, que Dios está por encima de esos corruptos. En el año 1024, Juan XIX compra el papado también. Miren este. En el año 1032, Benedicto IX fue hecho papa por convenio de las familias ricas, de los burgueses. Acuérdense, por causa de todo este comercio que se estaba dando, empieza a crecer la burguesía en esta época. ¿Listo? Y lo nombraron a los 12 años, papa. Hay un papa a los 12 años. Sobrepasó la maldad de Juan XII. Miren lo que hizo. Asesinó despiadadamente, robaba a extranjeros, mandaba a los guardias de él a que robaran a los extranjeros. ¿Sí? Adulteraba a plena luz del día. Tan tremendo fue que el pueblo lo expulsó. Ya estaba cansando el pueblo y dice, no más, por favor, ¿qué pasó acá? Gregorio VI compró el papado en 1045. 1046, Clemente II es nombrado por el emperador alemán Enrique III. Miren que esto hubo un problema acá porque pues, Enrique III dijo, no, listo, este papa sale y pone este, porque era manejo político. O sea, a mí me sirve tener un aliado, ¿sí? ¿Cómo es que ustedes consiguen, si ustedes se meten en la política, cómo es que llegan a puestos de preeminencia? Siendo amigo y porque le conviene al que está arriba. Tráfico de influencias. Acá ha pasado lo mismo, el pueblo también empieza a protestar por la corrupción papal, ya estaban cansados, diciendo, no, espera un momentico, ¿qué pasó acá? Entonces están peleando por eso. Sigamos. Ok, año 1073, llega Gregorio VII, fue un buen hombre, ¿sí? Entonces, insistió en el celibato. Fíjense, ¿por qué creen que insistió en el celibato? No había tanta prostitución religiosa, tanta porneia, que dijo, jalémosle al celibato, que sabemos que fue un problema. Pero creemos, pues por lo que uno ve, parece que lo hizo de buena forma. O sea, tenía una buena intención, era parar esa promiscuidad que tenían los líderes religiosos. ¿Ok? Hasta uno que fue homosexual, ahora vamos más adelante, un papa.
Sí, eso, la historia, no lo tocamos acá porque eso no es muy clara esa historia. Parece que sí, parece que no, pues dejémoslo así, que fue una mujer papisa que dio a luz en una procesión. Ahí estaba leyendo, estudiando una historia que Martín Lutero fue a Roma y vio una de las estatuas de esta mujer papisa y dijo, no, pues Roma está hecho un desastre. ¿Cómo es esto? O sea, es una vergüenza. Entonces luchó contra la venta de puestos. Allá era, yo quiero ser pastor de la iglesia de la 127. Chin, 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 le daban plata. O sea, costaba, o sea, eso era por negocio. Esta iglesia, acá hay gente rica en este sector, déjeme esa iglesia. Entonces era, bueno, ¿cuánto vale? Me imagino que le pedían comisión, una vacunita mensual de los diezmos y las ofrendas. O sea, miren, él luchó contra esto. Tanto luchó que el emperador Enrique IV lo expulsa de Roma. O sea, ahí es una de las mejores señas de que era bueno, que estaba haciendo bien las cosas. Pero no nos sirve, saquémoslo. Es lo mismo que pasa ahora. No es lo mismo que pasa ahora. Hay mucha gente que quiere llegar a la política para cambiar a Colombia o a su país. No se puede. El sistema político no lo permite. O lo sacan o lo matan, así de sencillo. Entonces es muy complejo. Hay otras formas como nosotros debemos hacer. ¿Sí? Claro que si podemos empezar a colocar más cristianos que no sean pastores, pero yo no estoy de acuerdo que el pastor sea senador, ni concejal, ni nada de esto, sino cristianos que estén ahí, que tengan temor de Dios, va a ser un poquito más sencillo, pero no te asegura. Acá hubo, ¿se acuerdan la constituyente que hubo en 1990 fue? El run era que los cristianos que estuvieron haciendo la constituyente le decían, ¿cómo es que le decían? Estos se dejan sobornar por cualquier cosa. Y se dejan sobornar por cualquier cosa. Los otros sí, los senadores grandes se dejan sobornar por cosas grandes. A esos cristianos le damos cualquier cosa y quedan contentos. Eso es muy complejo. ¿Sí? Sigamos acá. En este periodo se desarrolla la teología, dan énfasis a los sacramentos de la Eucaristía, que es lo que le estábamos diciendo hace un rato. En el año 1198 llega Inocencio III, que de Inocencio no tenía nada, ¿sí? Fue considerado el papa más poderoso de todos los papas. Miren lo que hizo este hombre. Se autodenominó vicario de Cristo. O sea, yo soy el que reemplazo a Cristo acá en la tierra. Entonces él mismo se autodenominó. Se puso como supremo soberano de la iglesia y del mundo. Acá el que mando soy yo acá. Dios y después yo. ¿Listo? Y porque Dios no lo ven, me tiene que ver a mí. Impuso la transubstanciación, que era lo que estamos hablando, por eso es que los sacramentos vieron que la Eucaristía le daban fuerza. La transubstanciación es cuando la Iglesia Católica cree que el vino y el pan se convierten en sangre y el cuerpo literal. ¿Listo? Entonces que está ahí Cristo, que está ahí en ese acto. Instituyó la confesión auricular. ¿Por qué instituyeron? ¿Qué dice la Biblia sobre la confesión? Dice que nosotros tenemos que confesarle a Dios nuestra ofensa, a los hombres no. Y esto la pusieron. ¿Por qué creen que pusieron la...? Exacto. Llega la persona, se confiesa, padre o fulano, robé, maté, hice esto. Ya sabemos cómo trabajar. ¿Listo? Entonces la confesión es algo muy complejo. ¿Listo? Sigamos acá. Habló de la inefabilidad papal, o sea, el papa no se equivoca. Lo que dice el papa es palabra de Dios y se acabó. Prohíbe la lectura de la Biblia. Imagínense, miren lo complicado. ¿Sí? Instituye el Santo Oficio. El Santo Oficio es la Inquisición. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú eres hereje? Y yo digo que eres hereje, entonces, ¿qué hago porque eres hereje? Te torturo. La tortura, y ustedes ven un poco, estudian sobre las torturas medievales, hay unas cosas atroces, o sea, uno dice, solo una inspiración diabólica puede llevar a una persona a hacer lo que hacían. O sea, la otra vez estaba viendo torturas, colocaban una, que me pareció espantosa, colocaban un triángulo de madera, puntiagudo, y sentaban a la mujer ahí o al hombre, y le ponían unos pesos en los pies y empezaba a enterrarse o sea, uno llega y dice, pero ¿cómo? Son torturas impresionantes. O sea, cuando la gente dice torturar, la maldad demoníaca se expresa de una manera impresionante. Ustedes saben que la Santa Inquisición hacía esto, ¿de acuerdo? Entonces, si no estás conmigo, contra mí eres y tome para que lleve. Esto lo puso este papa. En la época de él hubo la matanza de los albigenses. Fue una matanza era un grupo étnico, religioso, donde ellos creían unas cosas diferentes a lo que decía la Iglesia Católica Cristiana. Entonces, ¿qué hicieron? Los aniquilaron. Eso fue una matanza. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos hacer esto. Si la persona que está al lado es musulmana, no podemos matarlo. Si la persona que está al lado es testigo de Jehová, no podemos cerrar la puerta. Es más, hay cosas que uno tiene que saber manejar, ¿de acuerdo?
Y uno no puede llegar y decir, no, 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 y punto. ¿Listo? Uno tiene que ser muy cuidadoso con esas cosas y uno tiene que saber. Es más, la Biblia dice que tenía que traerlos, ¿de acuerdo? Uno tiene que traerlos en amor, no obligarlos. ¿Qué más pasó? Bueno, pasamos al año 1294, llegamos con Bonifacio VIII, declaró que para la salvación debía estar sujeto al Papa. Para tú ser salvo, tienes que estar sujeto al Papa. Y que fuera de la Iglesia Católica no hay más salvación. ¿Se han escuchado eso? Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación y el que no es católico no es salvo. Punto, se acabó. ¿Sí? Es más, Dante Alighieri era contemporáneo de este Papa Bonifacio y lo colocó en el infierno de Dante. Coloca a este Papa en los lugares más profundos del infierno, los que han leído el infierno de Dante, ¿no es cierto? Entonces, es al Papa Bonifacio VIII que lo coloca a él, porque va al infierno y le muestran y ahí está el Papa. Así de amigo era, ¿no? Así como lo quería Dante. ¿Listo? Sigamos acá. Felipe el Hermoso, rey de Francia, se levanta contra el papado y lo somete en armas. Estaban cansados, o sea, esa vaina de la corrupción era muy brava. ¿Listo? Sigamos acá, porque el tiempo se nos va pasando. Año 1410 llega Juan XXIII. Hubo dos Juan XXIII, ¿no? El Juan XXIII del siglo pasado y este Juan XXIII. Fue el peor criminal, considerado el peor criminal de todos los tiempos. Tuvo más de 200 mujeres, fue homosexual, no creía en la vida eterna, en la vida futura. ¿Sí? O sea, era una belleza de papa. ¿De acuerdo? Después viene Nicolás V en 1447, permitió que el rey de Portugal hiciera esclavos a los africanos. El papado anterior había abolido la esclavitud, pero este llegó y permitió otra vez que volvieran esclavos a los negros. ¿Sí? La teología del reino permitía usar la espada para evangelizar. ¿Ustedes se acuerdan cómo evangelizaron a América? Más adelante. Eso fue obligado. Si no te gusta, te van matando. Chao, se acabó. ¿Sí? Y entonces en aquella época también se podía. La teología del reino dice, tenemos que tener el poder y el poder lo manejamos nosotros. ¿Listo? Y al que no le guste, chao, fuera. Europa hace 8 grandes cruzadas en esta época, ¿sí? Porque ya están los árabes, los musulmanes tomaron control de la Tierra Santa. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar. Parece que se llamaban cruzados, una porque llevaban la cruz como símbolo. Hay varias teorías, esa es como la más fácil de recordar. Entonces hicieron varias cruzadas. Europa nunca pudo tomar control de Palestina, ¿de acuerdo? Es más, Europa tuvo que hacer un trato con los musulmanes para tener permiso de comerciar. O sea, yo les he dicho, ¿por qué es que querían la Tierra Santa? ¿Por qué es que Mahoma tomó la Tierra Santa? ¿Por qué es que el papado quería volver a tomar la Tierra Santa? ¿Por Cristo? No, no se hagan ilusiones, es poder político y económico. La ruta de comercio, conocida como la ruta de las especies y de la seda. O sea, ¿por qué? Por la forma geográfica, Palestina es el tramo de Europa hacia Asia. Punto, se acabó. Entonces eso, no, es que Cristo, el amor, la Tierra Santa, ¿qué va? Eso es plata. Eso es lo que le interesa a la gente, es plata. Es más, yo les conté al pastor conocido que estuvo 20 años con una iglesia, se retiró y la iglesia lo que hizo fue demandarlo para que le devolviera el local, que ellos lo habían comprado. La iglesia puso una plata pequeña, ellos montaron el resto, hicieron todo y fuera se le puso una sanción de 360 millones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor a Cristo. Es que es tan importante el lugar que lo vamos a demandar para recuperar el lugar. No, les importa la plata. Así de sencillo. ¿Listo? El amor al dinero es raíz de todo lo demás. La burguesía empieza a tener más poder, ¿sí? Entonces empieza con con este trato con los musulmanes, la burguesía empieza a volverse más burgués, ¿sí? Porque ya tienen mucho más dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los obispos empiezan a tomar vestiduras romanas y anillos césares. O sea, el César el que tenía anillos. Ustedes han visto que el Papa y el obispo, y las vestimentas que usan son como especie de togas. Empiezan a tomar en esta época esas vestimentas romanas. ¿Listo? Llega el Renacimiento, empujado por los burgueses, siglo XV al siglo XVI. Los papas también empezaron a ayudar al Renacimiento. Ustedes saben la historia de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, que Miguel Ángel creo que también pintó a un papa en una de las pinturas que hizo en el infierno. ¿De acuerdo? Cuando vayamos a la Capilla Sixtina, en un fresco, sí, está bien fresco este Miguel Ángel y puso al Papa ahí, eso fue un problema. ¿Ok? Entonces sigamos acá. Miren lo que pasa. Llegamos al año 1456, la caída de Constantinopla. Miren ya cómo estaba Constantinopla. Miren, a ver, me pongo por acá. Miren, esto era lo que dominaba Constantinopla. No estaba dominando nada. Los árabes, los otomanos, estaban dominando el resto. ¿Sí?
Entonces Constantinopla hacía acuerdos con los otomanes, no nos ataquen Constantinopla, sino estaban en un tiro y afloje durante muchos años, ¿sí? Entonces llega el punto en que ya los otomanos dicen, se acabó, no más, porque es que el emperador que estaba en Constantinopla en ese momento, no me acuerdo el nombre, hace una alianza con no sé si fue con Roma, con esa parte, con el emperador que había en ese sector, para tratar de atacar a los otomanos. Y el emperador otomano, ya me acordé, tenían preso a un sobrino del jeque, se llama jeque, ¿no? Del califa. Entonces le empezó a decir, no, pásame plata para mantenerlo. Y se le salta el bloque, dice que plata ni que 8 cuartos, venga, lo tomamos, y se toma Constantinopla. Entonces, ¿qué pasa? Pierden Santa Sofía, era el baluarte, la joya de la iglesia ortodoxa griega. Es una capilla que fue usada como mezquita musulmana, mezquita árabe durante muchos años, ahora es museo, ¿sí? Pero ellos lo perdieron. ¿Qué más pasó? Los sacerdotes ortodoxos tienen que emigrar a Europa y llevan consigo copias de las Sagradas Escrituras en griego. Acuérdense que estaba prohibida la de la Biblia, ¿no? Entonces esto fue muy importante para la Reforma Protestante, que esa es la que vamos a ver. La próxima clase vamos a empezar a hablar sobre la próxima etapa de la Iglesia y vamos a empezar a ver todo esto de los reformadores protestantes, vamos a ver cómo hubo gente en esta época que se fue guardando. Es muy interesante. No sé si sigamos tocando un poquito del papado más adelante, pero quiero meterme más con la Reforma Protestante, con Calvino, Lutero, Knox, toda esta gente que estuvo ahí trabajando y haciendo las cosas. Listo, entonces vamos a ver un poquito más de esto. ¿Ok? Entonces terminamos el fin del periodo medieval por encimita. ¿Sí? Sí, eso es por encimita. Sí, porque hay muchas cosas para ver. Sobre todo se puede meter uno en la parte histórica, es muy interesante. Ustedes ver los godos, visigodos, toda esta gente, los francos, los germánicos, todo esto es algo muy interesante. Yo cuando estoy preparando eso me pongo a estudiar un poquitico para tener un poco más de conocimiento global. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer en su casa con más tiempo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok.